Epístola dedicatoria de Nicolás Maquiavelo, ciudadano y secretario de Florencia, al magnífico señor Lorenzo, hijo de Pedro de Médicis. Costumbre es de cuantos se proponen alcanzar el favor de un príncipe presentarle las cosas que más pueden agradarle o en cuya posesión se sabe que se complace más. Y así unos le ofrecen caballos, otros armas, estos telas de oro y aquellos piedras preciosas u otros objetos igualmente dignos de su grandeza. Queriendo dar a vuestra magnificencia una muestra de mi reconocimiento, no he hallado entre las cosas que poseo ninguna que me sea más querida y de la cual haga más caso que mi conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido. Solo he podido adquirir este conocimiento con una dilatada experiencia de las terribles vicisitudes políticas de nuestra edad y por medio de la lectura continua de la antigua historia. Después de haber examinado por mucho tiempo los actos de aquellos claros varones y de haber meditado sobre ellos con la más viva atención, he recogido el fruto de tan ardua y profunda tarea en este reducido volumen que remito a vuestra magnificencia. Aunque la obra por su escaso valor me parece indigna de vuestra grandeza, abrigo, sin embargo, la esperanza de que la acogerá favorablemente, considerando que no podía hacerle presente más escogido que el de un libro, en cuyas páginas aprenderá en pocas horas, vuestra magnificencia, lo que yo no he logrado comprender sino después de largos años de estudio, con suma fatiga y grandísimos peligros. No he llenado esta obra de aquellas prolijas glosas con las que se hace ostentación de ciencia, ni adornándola con frases pomposas e hinchadas expresiones, porque he pretendido que sea agradable sólo por la importancia del asunto y la verdad de las cosas que abraza. Quisiera, sin embargo, que no se tuviese por demasiada presunción en un hombre de inferior condición, o baja, si se quiere, el atrevimiento de dar reglas a los príncipes sobre el arte de reinar. El pintor que necesita dibujar la perspectiva de un paisaje subirá ciertamente a las montañas más altas para ver desde allí mejor los hondos valles, pero tampoco hay duda de que bajará a éstos para reconocer en toda su extensión y majestad los contornos y senos de las montañas y lugares elevados. Sucede lo mismo en la política. Si para conocer la naturaleza de los pueblos es preciso ser príncipe, para conocer la de los principados conviene estar entre el pueblo. Reciba, pues, vuestra magnificencia esta corta expresión con la misma bondad de ánimo que me mueve a ofrecérsela, y cuando os dignéis leer con cuidado este libro, seguro estoy de que reconoceréis el vivísimo deseo que tengo de veros llegar a la elevación que os prometen vuestro destino y eminentes prendas. Si desde la cúspide de vuestra grandeza descendéis vuestras miradas hasta la oscuridad en que me veo, comprenderéis toda la injusticia de los extremados rigores que me hace experimentar sin interrupción la malignidad de la fortuna. Capítulo primero. ¿Cuántos géneros hay de principados y por qué medios se adquieren? Todos los estados, todas las soberanías que tienen o han tenido autoridad sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los principados se distinguen en hereditarios en la misma casa que reina desde largo tiempo o en nuevos. Entre estos, los unos o son enteramente nuevos, como lo era el de Francisco Sforza en Milán, o son como miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere. Tal es el reino de Nápoles con respecto al rey de España.
Los estados adquiridos de este modo o vivían bajo la dominación de un príncipe o gozaban de su libertad. El señorío absoluto se consigue o por las armas del que le ocupa o por las de otro, o por algún caso afortunado o por valor y talento. Capítulo 2. De los principados hereditarios. Pasaré en silencio lo relativo a las repúblicas, sobre cuyo gobierno he discurrido ya largamente en otra obra, y sólo fijaré la consideración en los principados, siguiendo las divisiones que acabo de establecer para examinar el modo de regir y conservar estos diferentes estados. Es preciso convenir, desde luego, en que se encuentra menos dificultad en mantener los estados hereditarios, acostumbrados a la familia de su príncipe, que los estados nuevos. Con efecto, el príncipe hereditario no necesita más que una capacidad regular para mantenerse siempre en sus estados, y no hay duda de que lo conseguirá, sometiéndose de propósito al influjo de los casos naturales, y no saliendo del orden y método establecidos por sus predecesores, a no venir a despojarle una fuerza infinitamente superior. Aún en este último caso podrá volver a recobrarlos a pocos reveses de fortuna que el usurpador sufra. Tenemos en Italia un ejemplo de cuanto expongo en la persona del duque de Ferrara, el cual pudo resistir a los venecianos en el año 1484 y al Papa Julio II en el 1510, solamente porque era un soberano cuya familia venía por orden de sucesión desde tiempos remotos rigiendo este ducado. El príncipe natural debe ser amado, no teniendo tanta ocasión y necesidad de agraviar a sus súbditos, y es regular también que éstos le tengan inclinación, si no se hace aborrecible por vicios enormes. La misma antigüedad y duración de un gobierno desvanece los deseos y disminuye las ocasiones de mudarle, porque toda mudanza tiene sus inconvenientes y deja sentados los cimientos para otra nueva. Capítulo 3. De los principados mixtos. Síguese, pues, que las dificultades más grandes se encuentran en el principado nuevo, al cual podrá llamarse soberanía mixta cuando éste no es absolutamente nuevo, sino como un miembro incorporado a otro estado hereditario. Estas mismas dificultades nacen de las variaciones que ocurren naturalmente en los principados nuevos, porque si al principio los vasallos se prestan con gusto a mudar de señores, creyendo que el cambio es ganancioso, y llevados de esta opinión toman las armas contra aquel que los gobierna, suelen engañarse y no tardan mucho en reconocer que su situación empeora cada día, siendo casi siempre los males que experimentan consecuencia necesaria de la mudanza. Se ve en efecto precisado todo príncipe nuevo a vejar más o menos a sus nuevos súbditos, ya sea con la permanencia de las tropas que necesita mantener en el país, ya con otra infinidad de incomodidades que acarrea constantemente toda adquisición. Así es que el príncipe que se encuentra en este caso tiene por enemigos a todos aquellos que han sido perjudicados con la ocupación del señorío y no pueden conservar en su amistad a los que le han colocado en él, porque ni les es fácil realizar las esperanzas que tenían concebidas, ni valerse abiertamente de medios violentos contra aquellos mismos a quienes debe estar reconocido, puesto que un príncipe, por más fuerte que sea, necesita del favor y benevolencia de alguna parte de los habitantes para entrar y mantenerse en el país adquirido. Por esta razón, Luis XII de Francia perdió el estado de Milán tan pronto como lo ganó, y Luis Sforza le recuperó la primera vez solo con presentarse
delante de las puertas de aquella ciudad, porque el pueblo que se las había abierto al rey, perdida la confianza en los favores de su gobierno y desvanecida la esperanza que para lo venidero habían concebido, se cansó al instante del nuevo príncipe. Es cierto también que no se pierde con tanta facilidad un país rebelde después de haber sido reconquistado, porque el príncipe, a pretexto de la rebelión, no repara tanto en usar de aquellos medios que pueden asegurarle la conquista. Y así castiga a los culpables. Atiende más a contener los sospechosos y se fortifica hasta en los lugares de menor peligro. Por esta razón, si la primera vez bastóle a Luis Sforza acercarse a las fronteras del milanesado para quitárselo a los franceses, la segunda, para apoderarse del mismo estado, tuvo precisión de juntarse con otros soberanos, de destruir los ejércitos franceses y arrojarlos de Italia. La diferencia proviene de los motivos que acabo de señalar. Lanzado 2 veces del estado de Milán su nuevo señor, y habiendo indicado las causas generales por que lo perdió la primera, resta examinar ahora las faltas que ocasionaron su segunda desgracia y tratar de los medios que hubiera debido emplear el rey de Francia para no perder su nueva adquisición, los cuales son aplicables a cualquier otro príncipe que se hallare en circunstancias parecidas. Supongo desde luego que un soberano quiere reunir a sus antiguos dominios otro estado nuevamente adquirido. Lo primero que debe considerar es si este último confina con el que posee, si se hablan ambos la misma lengua o no, y son del mismo origen. En este caso es muy fácil conservarle, sobre todo si los habitantes no están acostumbrados a vivir libres, porque entonces, para asegurar la posesión, basta haberse extinguido la línea de sus antiguos príncipes y mantener, sin alteración, sus leyes, usos y costumbres. De este modo, vivirán sosegados y quietos bajo el dominio de su nuevo señor, a no existir entre ellos y sus vecinos una antipatía nacional. Así hemos visto fundirse sucesivamente en Francia la Borgoña, la Bretaña, la Gascuña y la Normandía, porque, aunque hubiese alguna diferencia en la lengua de estos pueblos, podían conciliarse entre sí, siendo muy parecidos en sus usos y costumbres. El soberano que adquiere esta clase de estados necesita, si quiere conservarlos, atender a 2 cosas solamente. La primera es, como queda dicho, que se extinga la antigua dinastía, y la segunda, que no altere las leyes ni aumente las contribuciones. De este modo se reúnen y confunden insensiblemente los estados nuevos con el antiguo, y en poco tiempo no forman más que uno solo. Las mayores dificultades se encuentran cuando en el país nuevamente adquirido, la lengua, las costumbres y las inclinaciones de los habitantes son diferentes de las del estado hereditario al cual se agrega. Entonces, para conservarlo, es preciso tener tanta fortuna como maña y prudencia. Uno de los árbitros más eficaces y preferibles con el que el nuevo soberano hará más durable y segura la posesión de semejantes estados será el fijar en ellos su residencia. De este medio se valió el turco con respecto a Grecia, país que jamás hubiera podido mantener bajo su dominio por más precauciones que hubiera tomado, a no haberse decidido a vivir en él. Una de las ventajas que este sistema ofrece es que si en el nuevo estado estallan desórdenes, puede el príncipe reprimirlos con prontitud, mientras que estando ausente muchas veces no los conoce, hasta que son tan graves que ya no es posible el remedio. Además de esto,
La nueva provincia nunca experimenta los robos y vejaciones irritantes de los gobernadores, y en cualquier caso logra las ventajas de un pronto recurso a su señor, el cual tiene así más ocasión de hacerse amar por los nuevos súbditos, si se propone obrar bien, o de hacerse temer si quiere portarse mal. Agréguese a todo que si un extranjero pensara en invadir el nuevo estado, se hallaría detenido por la dificultad suma de arrebatársele a un príncipe que reside en él y puede, por tanto, ejercer la mayor vigilancia. Será otro medio excelente el de enviar colonias a uno o más puntos que sean como la llave del país, medida indispensable a no mantener allí un número crecido de tropas. Estas colonias le cuestan poco al príncipe y sólo serán gravosas a aquellos individuos particulares que le inspiren recelos o que trate de castigar, despojándoles de sus haciendas para donárselas a otros moradores nuevos más seguros. De este modo, como siempre es corto el número de los despojados y estos en adelante no podrán causar daño por haber quedado pobres y dispersos, se consigue más fácilmente que permanezcan sumisos todos los demás, como suelen estarlo por lo regular, no habiendo sufrido perjuicio alguno, y temiendo, si llegan a inquietarse, la suerte de los primeros. De aquí infiero que estas colonias, siendo poco gravosas y casi indiferentes al interés del mayor número, son también más fieles y favorables al príncipe, porque no debe perderse de vista que es indispensable ganar a los hombres o deshacerse de ellos. Si se les causa una ofensa ligera, podrán luego vengarla, pero arruinándolos, aniquilándolos, quedan imposibilitados de tomar venganza. La seguridad del príncipe exige, pues, que la persona agraviada quede reducida al extremo de no poder inspirar recelos en lo sucesivo. Pero si en lugar de colonias mantiene el soberano numerosos ejércitos en el nuevo estado, gastará infinitamente más y consumirá todas las rentas del país en su defensa, de suerte que la adquisición le traerá más pérdidas que ganancia. Los daños que causa este último arbitrio son tanto mayores cuando se extienden indistintamente a la universalidad de los habitantes, molestándoles con las marchas, alojamientos y tránsito continuo de las tropas. Incomodidad que alcanzará a todos y que al cabo hace a todos enemigos del príncipe, y enemigos peligrosos porque, aunque cuando estén sujetos y subyugados, permanecen en sus propios hogares. En fin, no hay razón que no persuada de que es tan inútil esta clase de defensa como ventajosas las colonias que hemos propuesto. El soberano que adquiere un estado distante y diferente del suyo en lengua, usos, leyes y costumbres, debe constituirse en defensor y jefe de los príncipes vecinos más débiles y estudiar el medio de enflaquecer a los más poderosos, impidiendo, sobre todo, que ponga allí los pies cualquier extranjero que tenga tanto poder como él. Porque sucederá a veces que soliciten su auxilio los mismos descontentos, o por miedo o ambición, como los de Etolia llamaron a Grecia a los romanos, y como siempre fueron llamados estos últimos por los habitantes de todas las provincias donde entraron. La razón es muy sencilla, pues al extranjero recién venido se le reúnen siempre los menos fuertes, estimulados por la natural envidia que abrigan hacia aquel que les sobrepuja en grandeza o los ha despojado. No es difícil ganar a los príncipes que se encuentran en este caso, haciéndoles formar parte por medio de hábiles transacciones del cuerpo del Estado que se ha adquirido.
pero debe tenerse cuidado de impedirse que alcancen demasiada fuerza y autoridad, al paso que el más prepotente procurará con sus tropas y las confederadas abatir a los más poderosos para hacerse y mantenerse siempre dueño independiente del país. El que no sepa valerse de estos arbitrios, bien pronto perderá cuanto hubiera adquirido y experimentará grandes dificultades y trabajos mientras lo conservare. Siempre empleaban los romanos en las provincias sometidas a su imperio los medios y precauciones que acabo de apuntar. Pobláronlas de colonias, sostuvieron a los príncipes menos poderosos, pero sin acrecentar sus fuerzas, y disminuyeron las de aquellos que podían infundirles temor, y nunca permitieron que potencia alguna extraña adquiriese allí la menor influencia. Tomando, por ejemplo, la provincia de Grecia, observamos desde luego cómo sostuvieron en ella a los pueblos de Etolia y de Acaya, cómo debilitaron el poder de los macedonios y lanzaron del territorio a Antíoco. Por más servicios que recibieron de los aqueos y los etolios, jamás les permitieron el menor aumento de dominación, desatendieron constantemente todos los medios de persuasión que empleó Filipo, no queriendo admitir la amistad suya, sino para enflaquecer sus fuerzas, y siempre temieron demasiado a Antíoco para consentirle que conservase señorío en aquella provincia. Hicieron, pues, los romanos en esta ocasión lo que debe hacer todo príncipe prudente, el cual no sólo acude al remedio de los males presentes, sino que también precave los que están por venir. Cuando los males se prevén anticipadamente, admiten remedio con facilidad, pero si se espera a que estén encima para curarlos, no siempre se logrará el remedio, haciéndose a veces incurable la enfermedad. En los principios la tisis es fácil de curar y difícil de conocer, mas si no se conoce ni cura en su origen, con el tiempo viene a hacerse tan fácil de conocer como difícil de curar. Este ejemplo sacado de la medicina puede aplicarse exactamente a los negocios del Estado, porque habiendo la debida previsión, talento que únicamente poseen los hombres hábiles y superiores, los males que pueden sobrevenir se evitan y atajan pronto. Pero cuando por no haberlos previsto al principio llegan luego a tomar tanto incremento que hasta el vulgo los advierte y conoce, entonces ya no tiene remedio. Por eso los romanos que preveían los peligros antes de que llegaran, se aplicaban a precaverlos con celeridad sin dejarlos agravarse o empeorarse por evitar una guerra. Sabían muy bien que al fin no se evita, sino que se dilata, siempre con gran ventaja del enemigo. Ajustados a estos principios, decretaron prontamente la guerra contra Filipo y contra Antíoco en Grecia, por no tenerse que defender de estos mismos soberanos en Italia. Es cierto que pudieron entonces no tenerla con ninguno de los dos, pero no quisieron tomar este partido, ni seguir la máxima de ganar tiempo que tanto recomiendan los sabios de nuestros días. Usaron únicamente de su prudencia y de su valor, porque, con efecto, el tiempo todo lo arrastra y puede traer tras de sí tanto el bien como el mal, y el mal como el bien. Volvamos ahora a Francia y examinemos si en algún modo siguió los principios que acabamos de manifestar. No hablaré de Carlos VIII, sino de Luis XII, que por haber dominado más tiempo en Italia nos dejó vestigios más señalados para llevar adelante la observación de su conducta, la cual, como echaremos luego de ver,
ajustó precisamente a lo contrario de lo que se convenía para conservar un estado tan distinto del suyo en lenguaje y costumbres. Luis fue llamado a Italia por la ambición de los venecianos que intentaban servirse de él para apoderarse de la mitad de Lombardía. No reprobaré yo esta entrada del rey en Italia, ni el partido que entonces tomó, porque a la sazón no teniendo amigos en aquel país, y habiéndole cerrado todas las puertas el recuerdo de los estragos causados por su antecesor Carlos, tal vez le fue indispensable aprovecharse de aquella alianza que se la presentaba para volver a entrar en Italia como quería, y hubiera sido favorable el éxito de su empresa habiendo sabido conducirse después. Con efecto, este monarca reconquistó rápidamente la Lombardía y con ella la reputación que había perdido Carlos. Génova se sometió. Los florentinos desearon y obtuvieron su amistad, y todos los señores de los demás estados pequeños se apresuraron a pedírsela, como el marqués de Mantua, el duque de Ferrara, los Bertivoglios, señores de Bolonia, la condesa de Forli, los señores de Faenza, Pesaro, Rimini, Cancerino, Piombino y los de Luca, Pisa y Sena. Entonces los venecianos llegaron a conocer su imprudencia y el partido temerario que habían abrazado, como que por adquirir 2 plazas en Lombardía daban al rey de Francia el dominio de las 2/3 partes de Italia. Y con qué facilidad no hubiera podido el rey, apreciando y sabiendo seguir las reglas anteriormente indicadas, mantenerse poderoso en Italia y conservar y defender a sus amigos. Estos, aunque numerosos y fuertes, temían a la Iglesia y a los venecianos, y debían, por su propio interés, mantenerse unidos a él. Luis podía también, con sus socorros, fortificarse fácilmente para rechazar de la península cualquier otra potencia peligrosa. Mas apenas entró en Milán, siguió el sistema diametralmente opuesto, dando socorro al Papa Alejandro para invadir la Romaña. No conoció que se debilitaba a sí mismo tomando este partido, que se privaba de los auxiliares que se habían puesto bajo su protección, y que engrandecía la Iglesia añadiendo al poder espiritual, que le daba tanta fuerza, el temporal, en un estado tan considerable. Esta primera falta lanzóle en la inevitable pendiente de otras muchas más, hasta el punto de verse precisado a volver a Italia para poner límites a la ambición del mismo Alejandro e impedir que se apoderase de la Toscana. No contento con haber dilatado los dominios del Papa y haber perdido a sus aliados naturales, hizo, por el deseo de enseñorearse del reino de Nápoles, la locura de partirle con el rey de España, y así, siendo él antes el árbitro único de Italia, se creó en ella un rival, un concurrente a quien pudiesen acudir los descontentos y los ambiciosos, y pudiendo haber dejado en este reino a un príncipe que habría sido tributario suyo, le lanzó de allí, poniendo en su lugar a otro con bastante poder para arrojarle a él mismo. Es tan natural como común el deseo de adquirir, y los hombres son más bien alabados que reprendidos cuando pueden satisfacerle. Pero aquel que solo tiene deseo y carece de medios para adquirir es un ignorante digno de vituperio. Si el rey de Francia podía con sus propias fuerzas atacar al reino de Nápoles, debía hacerlo, mas si no podía, a lo menos no debía dividirlo, pues aunque el repartimiento de la Lombardía con los venecianos merece alguna excusa, porque éstos le habían proporcionado el medio de entrar en Italia, el repartimiento de Nápoles
solo es digno de censura porque no había motivo que lo aconsejara. Cometió, pues, el rey Luis 5 faltas inexplicables en Italia. Aumentó la fuerza de una potencia grande y destruyó las potencias pequeñas. Llamó a un extranjero muy poderoso. No vino a vivir en Italia ni estableció colonias. A pesar de estos errores, todavía hubiera podido quizás sostenerse a no haber cometido el sexto, que fue despojar a los venecianos. Es verdad que si no hubiera engrandecido el estado de la Iglesia ni introducido en Italia a los españoles, habría sido necesario debilitar a la señoría de Venecia, pero jamás debió consentir en su ruina. Manteniéndose los venecianos poderosos, hubieran impedido que los otros acometieran empresa alguna contra la Lombardía, ya porque no lo habrían consentido, no pudiendo ellos mismos apoderarse de este estado, ya porque no habrían querido los otros quitársela a Francia para dársela a aquellos, o ya, en fin, porque les faltase audacia para atacar estas dos potencias. Si se replica que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro VI y un trono a España por evitar una guerra, responderé con lo que ya tengo dicho, que nunca debe dejarse empeorar un mal por temor a una guerra, pues al cabo no se evita y solamente se dilata el daño propio. Si alegan otros la promesa que Luis había hecho al Papa de concluir por él esta empresa con la condición de que quitaría todo impedimento para su matrimonio por medio de una dispensa y de que daría el capelo al arzobispo de Rouen, mi respuesta se halla en el artículo que pondré después, donde hablaré de la palabra del príncipe y de cómo debe guardarla. Perdió, pues, el rey Luis la Lombardía por no haber observado ninguna precaución de aquellas que toman cuantos, al apoderarse de un estado, quieren conservarlo. Nada menos extraño que semejante suceso, y nada al contrario más natural, más regular y consiguiente. Del mismo modo me expliqué yo en Nantes con el cardenal de Ambossí, cuando el hijo de Alejandro, César Borgia, duque de Valentino, ocupaba la Romaña, diciéndome este cardenal que los italianos nada entendían del arte de la guerra. Le respondí que los franceses no entendían nada de los negocios de Estado, porque si hubieran tenido inteligencia en tales asuntos, jamás habrían consentido que la Iglesia alcanzara tan grande incremento de dominación temporal. No tardó en hacer ver la experiencia que el acrecentamiento de Roma y el de España en Italia se debe a Francia y no proviene de otra causa, la ruina de la misma Francia en Italia. De aquí se deduce una regla general que nunca o rara vez falla, y es la siguiente: el príncipe que procura el engrandecimiento de otro labra su propia ruina. Porque claro está que para ello ha de emplear sus propias fuerzas o su propia maña, y estos dos medios que ejercita despiertan celos y sospechas en el ánimo de aquel que por ellos ha llegado a ser más poderoso. Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío conquistado por Alejandro no se levantó contra los sucesores de éste después de su muerte? Causa admiración al considerar las dificultades que se encuentran para conservar un estado recientemente conquistado como el Imperio de Asia, de que se hizo dueño en pocos años Alejandro el Magno, habiendo muerto éste tan pronto que apenas tuvo tiempo para tomar posesión de él, no padeció una revolución completa.
Se mantuvieron, no obstante, sus sucesores en aquel estado, sin experimentar más dificultad para conservarle que la que entre ellos mismos produjo su propia y particular ambición. Responderé a esto que todos los principados de que guarda alguna noticia la historia han sido gobernados de dos diferentes modos, o por un príncipe absoluto, ante el cual son esclavos todos los demás hombres, concediéndoles como ministros y por una gracia especial la facultad de que le ayuden a gobernar su reino, o por un príncipe y por los grandes de aquel mismo estado, no gobernando estos últimos por favor particular del primero, sino solamente en virtud de un derecho inherente a la antigüedad de su familia y teniendo también señorío y vasallos particulares que le reconozcan por sus dueños y les consagren una devoción personal. En los países gobernados por un príncipe y por esclavos, tiene el príncipe infinitamente mucha más autoridad, porque nadie reconoce en sus estados otro soberano más que a él, y aun cuando obedezcan a otros individuos, lo hacen como a ministros u oficiales del primero, sin tenerles afición particular. La Turquía y Francia nos presentan en el día ejemplos de estas dos especies de gobierno. Toda la monarquía turca se gobierna por un señor, en cuya presencia son esclavos los demás hombres. Divide, pues, su reino en diferentes provincias y a cada una envía administradores, mudándolos o quitándolos a su antojo. Pero el rey de Francia se ve rodeado de una multitud de personas ilustres por la antigüedad de su linaje, que tienen vasallos que los reconozcan y estimen como a sus señores y que disfrutan, en suma, de varias prerrogativas que el rey mismo no podría quitarles sin exponerse a muchos peligros. Si queremos examinar estas dos soberanías, veremos que se necesita vencer grandes dificultades para apoderarse de un reino gobernado como el del turco, pero que tampoco hay cosa tan fácil como conservarle después de conquistarlo. Ciertamente es ardua empresa la de ocupar un estado semejante, porque cualquiera que lo intente no podrá contar con que le llamen los grandes de aquel reino, ni aguardar a que éste se rebele, ni confiar en los socorros de aquellos que estén al lado del príncipe, percibiéndose fácilmente la razón por lo que ya hemos dicho sobre la organización de tales estados. Como en efecto todos son esclavos del príncipe y allegados suyos, es difícil corromperlos, y aun cuando se les ganase, se conseguiría poca ayuda, no pudiendo los mismos inclinar el pueblo a su partido por las razones que hemos expuesto. Y así, cualquiera que acometa a los turcos suponga que ha de encontrarlos unidos, y más bien debe contar con sus propias fuerzas que con los desórdenes que estallarán a favor suyo en el imperio. Pero vencidos y derrotados sus ejércitos en términos que no pudieran volver a reponerse, ya no habría que temer más que la familia del príncipe, extinguida la cual no quedaría otra entre las demás del estado que tuviese crédito bastante para con el pueblo. Y del mismo modo que el vencedor nada podría esperar de ellas antes del combate, tampoco podría temer nada después de la victoria. Todo lo contrario sucede en reinos gobernados como Francia. En ellos puede entrarse fácilmente ganando a algunos varones, porque nunca faltan descontentos y personas que deseen la mudanza. Estos, pues, abrirán las puertas y facilitarán las conquistas del Estado, pero al querer después conservarle, se experimentarán infinitas dificultades, así de parte de los conquistados como de los que prestaron su auxilio. No basta en este caso extinguir
la familia del príncipe, porque quedan después los grandes del Estado que se hacen cabeza de partidos nuevos, y como ni es posible contentarlos ni destruirlos fácilmente, se pierde la conquista a la primera o a la más mínima ocasión. Ahora pues, considerando de qué naturaleza era el gobierno de Darío, le encontramos semejante al del turco. Alejandro tuvo que acometerle por todas partes hasta enseñorearse del territorio. Pero vencido y muerto Darío, quedó el Estado en poder del conquistador, sin que debiera temerse su pérdida por las razones que ya hemos apuntado. Con la misma tranquilidad le hubieran poseído sus sucesores, habiendo estado unidos, porque efectivamente no se vieron más alborotos en este imperio que los que ellos mismos suscitaron. No se espere una posesión tan quieta de estados gobernados como Francia. Los frecuentes levantamientos de España, de las Galias y de Grecia contra los romanos provenían todos del gran número de reyezuelos que había en estos países. Mientras subsistieron semejantes señores, fue para los romanos instable y peligrosa la posesión de estos territorios. Pero, cuando fueron destruidos y borrada hasta la memoria de su poder, fijaron los romanos su dominio y dieron estabilidad a su imperio. Cuando los romanos batallaban unos contra otros en aquellas provincias, cada partido, según la autoridad que hubiera ejercido en ellas, podía contar con su auxilio, porque anulada la familia de los antiguos señores territoriales, no reconocían otro dominio que el de los romanos. Reflexionando, pues, sobre todas estas diferencias, nadie se admirará de la facilidad con que Alejandro conservó los estados de Asia que conquistó, ni de las dificultades que experimentaron otros famosos capitanes como Pirro en conservar sus conquistas, lo que no debe atribuirse a la buena o mala conducta del vencedor, sino a la diferencia en gobierno de los estados conquistados. Capítulo 5. Cómo han de gobernarse las ciudades o principados que antes de ser conquistados se regían por sus propias leyes. 3 medios tiene el conquistador para conservar los estados adquiridos en que concurren las circunstancias ya explicadas y que están acostumbrados a gobernarse por sus leyes particulares bajo un gobierno republicano. El primero es arruinarlos. El segundo, fijar su residencia en ellos. El tercero, dejarles sus leyes, exigirles un tributo y constituir un gobierno compuesto de corto número de personas de confianza que mantengan la paz en el país. Este gobierno, recién creado por el príncipe, sabe que no puede subsistir sin su poder y favor, y por consiguiente tiene interés en mantenerle en la posesión del territorio. Se logra también mucho más fácilmente conservar una ciudad acostumbrada a gobernarse por sus propias leyes, destinando para su gobierno un corto número de sus propios ciudadanos que por cualquier otro arbitrio. Los lacedemonios y los romanos nos han dejado ejemplos de estos diferentes modos de contener a un Estado. Los primeros gobernaron a Atenas y a Tebas, estableciendo un gobierno compuesto de pocos. Sin embargo, volvieron a perder estas 2 ciudades. Los romanos, para asegurarse de Capua, de Cartago y de Numancia, las aniquilaron y no volvieron a perderlas. Quisieron, por el contrario, poseer la Grecia, como la habían poseído los espartanos, concediéndola su libertad y dejándola sus leyes, pero nada adelantaron por este medio, y al cabo se vieron en la precisión de destruir muchas ciudades de aquella provincia para sujetarlas.
como que no hay, ciertamente, otro arbitrio más seguro. Cualquiera, pues, que llegue a hacerse dueño de una ciudad acostumbrada a gozar de su libertad y no la destruya, debe temer que será destruido por ella. La servirá de lema en todas sus revoluciones el recuerdo de sus antiguos fueros y el grito de la libertad, que no se borran con el transcurso del tiempo y por recientes beneficios, de manera que por más precauciones que se tomen, no dividiendo o dispersando a los habitantes, nunca se desarraigará de su corazón ni apartará de su memoria el nombre de libertad y la inclinación a sus antiguas instituciones, estando por lo mismo prontos todos a reunirse para recobrarlas con la más ligera ocasión. Buen ejemplo de esto nos presenta Pisa, después de haber vivido tantos años bajo el yugo de los florentinos. Pero cuando las ciudades o las provincias están acostumbradas a vivir sujetas a un príncipe cuya dinastía se haya extinguido, como ya se hallan hechas a la obediencia y por otra parte están privadas de su soberano legítimo, no son capaces de avenirse para elegir otro nuevo, ni tienen disposición para llegar a proclamarse libres, siendo por consiguiente más lentas o remisas en tomar las armas y presentando al príncipe nuevo más medios de granjearse su amor, al paso que afianza la posesión del territorio. En las repúblicas es, por el contrario, más fuerte y activo el aborrecimiento y más vivo el deseo de venganza, y la memoria de su libertad